Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Padre, cuánto necesitamos de ti, Señor, cuánto reconocemos que nos falta tanto por crecer, Señor. Y dependemos plenamente de tu Espíritu para que nos continúe transformando y renovando nuestro entendimiento, Señor. Padre, yo reconozco mi necesidad de ti, Señor. Aún en esta prédica, Señor, no son mis palabras, sino son las tuyas, Señor. Ayúdame a expresarlas con denuedo. Ayúdame, Señor, a que pueda siempre predicar tu palabra íntegramente, Señor, en obediencia a ti. Señor, te necesito, porque no son mis palabras las que traen a convencimiento a los hermanos y a las personas que escuchan tu palabra, sino es la obra poderosa de tu Espíritu, quien la hace en el corazón de cada uno. Yo soy ineficiente, solo te sirvo a ti, Señor. Solo cumplo con mi rol de predicar tu palabra y ser fiel a ella. Ayúdame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sí, hermanos, 300 años después de Cristo, muchos cristianos abandonaron las ciudades porque pensaban que no había manera de poder vivir una vida cristiana entre las personas. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron al desierto, a lugares muy alejados de las sociedades. Una de las personas más famosas que se conoce es alguien llamado Simeón. Y fue uno de los primeros llamados padres del desierto. Estos padres del desierto eran monjes o ermitaños que abandonaron todas sus ciudades para vivir en soledad en el desierto de Siria y Egipto. Cerca de los 400 años, Simeón construyó un pilar en el desierto sirio. Subió a la cima y vivió allí 6 años en ese pilar. Sí, hermano, 6 años él solo en un pilar. Vivió arriba de este pilar y su vida llamó la atención de muchas personas y fueron a visitarlos a ver si él estaba loco. Pero Simeón explicó que era simplemente él, un cristiano que quería estar en comunión con Dios, en soledad y libre de distracciones del mundo. Vivir en lo alto de un poste en el desierto era su manera de separarse del pecado y consagrarse con Dios. Cuando yo leía esta historia, me venía una pregunta. ¿Qué significa ser espiritual? ¿Qué significa ser espiritual? Para Simeón, ser espiritual era irse al desierto. De hecho, si se podía estar más alejado y más alto todavía del pilar, para él eso era tener más espiritualidad. Pero, ¿es eso en realidad espiritualidad? ¿Es eso ser espiritual? Hoy en día muchas personas están interesadas en ser espirituales. Hay muchos libros de cómo ser más espirituales. Artículos que te dicen, crea hábitos para ser más espiritual. Y de hecho, hay muchas personas que tienen expertos que manejan el tiempo y dicen que una buena rutina para poder ser más espirituales es vivir una vida matutina, levantarse bien temprano en la mañana y meditar. Eso para ellos es espiritualidad. Pero
¿Qué es ser espiritual? ¿Es eso? ¿Hábitos? ¿Se demuestra la espiritualidad cuando estás solo o te alejas del mundo como Simeón? Hay un gran problema con esto de la espiritualidad según Simeón. Dios nos manda a nosotros a vivir en comunidad, no solos. No arriba de un pilar en el desierto, no alejados del mundo. En este pasaje, Pablo nos habla de creyentes que son espirituales y de lo que hace una iglesia local. Esas personas que son espirituales, ¿cómo viven en una cultura de una iglesia local? Estos creyentes que son espirituales no se van al desierto para apartarse del mundo o del pecado. Estos creyentes son espirituales porque viven juntos unos con otros en su iglesia local y demuestran ahí el fruto del Espíritu. Las iglesias de Galacia estaban recibiendo la influencia de falsos maestros. Llevamos tiempo predicando sobre eso. Estas iglesias estaban viviendo una devastación por causa de la falsa doctrina de estos falsos maestros. Y los seguidores que causaban todo tipo de desastre a causa de mostrar las obras de la carne. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 5, verso 15, que en esas iglesias se estaban mordiendo y comiendo. Ellos estaban destruyéndose unos a otros. Pero la obra del Espíritu en el creyente produce el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y ese fruto de los creyentes se demuestra en la iglesia local cuando nos relacionamos unos con otros. De eso Pablo nos está hablando en estos versículos. Este sermón me lleva entonces a titular de este mensaje, la vida espiritual del creyente en comunidad. La vida espiritual del creyente en comunidad. Y lo primero que Pablo menciona en el versículo número 1 sobre la vida espiritual del creyente en comunidad es que busca restaurar al hermano en pecado. Busca restaurar al hermano en pecado. El creyente espiritual que muestra el fruto del Espíritu busca restaurar al hermano que está en pecado. Lean conmigo Gálatas 6:1. ¿Lo tienen, hermanos? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Después de hablar acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, Pablo quiere hablar a los hermanos en Galacia acerca de cómo actúan los creyentes que son espirituales en una iglesia que está teniendo problemas. Las iglesias en Galacia estaban en un momento difícil. Los falsos maestros habían hecho estragos. Muchos se estaban alejando del evangelio. Otros estaban viviendo en pecado, mostrando las obras de la carne. Y Pablo está preocupado por ellos, por sus hermanos. Cuando vemos la palabra hermanos, ¿qué viene a nuestra mente? Esa palabra de hermanos. Esa palabra nos recuerda a creyentes. Los creyentes son aquellos que son parte de la familia de Dios, quienes han creído en Cristo, que son hijos e hijas de Dios, que fueron adoptados dentro de la familia de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Pero aunque seamos hermanos y hermanas en Cristo, no estamos lejos de pecar. Tú te convertiste, no estás lejos de pecar. Como hemos visto, la carne lucha contra el espíritu. A veces por debilidad, un cristiano queda sorprendido en alguna falta. Esta frase se refiere a alguien que ha sido atrapado en un pecado o un hombre que ha sido sorprendido en cualquier pecado. Hay una frase bien común que nosotros escuchamos hoy día, no sé si tal vez la han escuchado, que dice, fue atrapado con las manos en la masa. Así que nosotros, este hermano que fue sorprendido en un pecado, es una triste verdad que a veces los cristianos nosotros experimentamos, que somos sorprendidos en pecado. De hecho, hermano, vamos a hablar honestamente. Hay igualmente pecadores afuera en la calle como lo hay aquí dentro de la iglesia. En cualquier otro lugar que hay pecadores afuera, nosotros los tenemos aquí dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? ¿Qué debemos de hacer si alguien es sorprendido en pecado? ¿Qué hay que hacer? Es bien sencillo de entenderlo. Ahora, tal vez no es fácil, pero es claro el mensaje que nosotros estamos viendo en Gálatas. Hay que restaurarlo. Hay que restaurarlo. El término que Pablo utiliza aquí es un término médico. Eso de volver a su estado anterior. Es como si estuviéramos diciendo que un hueso está roto o está fuera del lugar de su coyuntura y hay que ponerlo de vuelta a su lugar. De la misma manera que un pecador necesita ser puesto de nuevo en orden, colocarlo en su lugar. Desgraciadamente los cristianos no siempre tratan bien a los que pecan. A veces ignoramos el pecado. Quizás tenemos miedo para enfrentar o confrontar, o simplemente hacemos como si no estuviera presente o si no existiera ese pecado. Es como si un paciente llegara a sala de emergencia, le muestra la fractura del hueso, el médico está llegando y no lo quiere tocar porque tiene miedo de que le duela. Entonces, el doctor no lo trataría y ¿qué sucedería con esa fractura? Empeora, no se recupera. Nunca regresaría a su lugar y no sanaría correctamente. A veces los cristianos notan ese hueso roto del pecado, pero nunca pasan al diagnóstico y al tratamiento. Y el hermano o la hermana continúa con los dolores por causa del pecado. Cuando los cristianos están atrapados en el pecado, no necesitan aislamiento o amputación. Lo que necesitan es restauración. Lo que hay que hacer es ayudarles a confesar su pecado, ayudarles a encontrar el perdón en Cristo, ayudarles a andar en el Espíritu, haciendo morir la carne con sus pasiones y deseos, como nos dice Pablo a nosotros en Gálatas capítulo 5, verso 24. ¿Quién debe hacer esto? ¿Quién debe iniciar esta tarea? Pablo nos dice, vosotros que sois espirituales. La restauración de los pecadores es una tarea para personas espirituales. ¿Y quiénes son esas personas espirituales? Son aquellos maduros en la vida cristiana. Son aquellos de los que Pablo habla en el capítulo 5.
quienes están caminando en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, llenos del Espíritu. Las personas espirituales son aquellas que evidencian el fruto del Espíritu que Pablo nos menciona en Gálatas 5. La razón por lo que solo las personas espirituales deben restaurar a los pecadores es que solo las personas espirituales pueden hacerlo. ¿Y por qué solo las personas espirituales pueden hacer esto? Porque deben hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Recordemos que la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. Lo vimos en la prédica pasada en Gálatas 5, capítulo 5, verso 23. Así que, si los pecadores deben ser restaurados con mansedumbre, se va a necesitar una persona espiritual para hacerlo. Porque solo una persona espiritual puede verdaderamente mostrar mansedumbre. Recordemos lo que escuchamos el domingo pasado. ¿Qué es mansedumbre? El pastor Daniel nos explicó que es una persona que es fuerte, tiene mucha fuerza, pero está bajo control. Es el poder usado para servir a otros con amor y acciones respetuosas. Quien es manso no intentará de manipular a los demás, ni los tratará con arrogancia. La única manera de restaurar a un creyente que ha caído en el pecado es con mansedumbre. En otros lugares de la Biblia vemos un proceso que nos lleva paso a paso para restaurar a los pecadores caídos. Jesús mismo nos enseña en Mateo capítulo 18 versos 15 al 17 y nos dice: si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2 para que haya 2 o 3 testigos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es un proceso, hermano, que es bien cuidadoso, que pasa gradualmente, no es todo de inmediato. De la confrontación privada a una confrontación pública. A eso se le llama disciplina eclesial. Esto es una marca de una verdadera iglesia cristiana. El apóstol Pablo reconoció que este proceso exige mucha gentileza. El objetivo principal en todo este proceso es la disciplina en la iglesia, es restaurar al hermano que está pecando. El proceso de la disciplina es solo restaurar al hermano que está en pecado. Martín Lutero, de hecho, instruyó una vez a un pastor para ayudar a un hermano caído diciéndole: corre hacia él y extiende tu mano, levántalo de nuevo, consuélalo con palabras dulces y abrázalo con brazos maternales. Restaurar a un hermano en pecado no es tan diferente a arreglar un hueso roto. El proceso va a ser bien doloroso. Independientemente quién lo haga, va a ser doloroso. Esta restauración requiere mucha humildad. ¿Por qué tiene que ser así? Pablo nos explica con una advertencia por qué tiene que ser de esa manera. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué restaurar con mansedumbre, humildad y gentileza a un hermano que fue descubierto en pecado? Porque aunque seas espiritual, tú puedes tropezar.
puedes ser tentado y puedes ser tentado a un orgullo espiritual. Puedes sentirte más santo que otros creyentes. Esta tentación debe ser resistida y la manera de resistirla es examinando nuestros propios corazones. Somos tan propensos a caer en el pecado como cualquier otra persona. Inclusive podemos caer más duro que la persona que estamos tratando de restaurar. Pablo nos advirtió de esto en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piense estar firme, el que se piense que está firme, mire que no caiga. Los foros sociales hoy día, hermanos, se deleitan en gran manera cada vez que un creyente cae en pecado. ¿Para qué? Para publicarlo, para poder denigrar lo que es la vida cristiana. Eso es sumamente triste, pero muy cierto. Y eso sucede cuando no tratamos con el pecado entre nosotros de una manera bíblica. Invitamos las acusaciones del mundo y terminamos manchando la imagen gloriosa de Cristo como iglesia. Hermano, la congregación no puede dejar pasar tu pecado sin ayudarte. Somos responsables de tu vida y nosotros vamos a rendirle cuentas a Dios por sus vidas. Te llamamos al arrepentimiento porque te amamos. Te llamamos al arrepentimiento porque el pecado solamente te va a destruir. Debemos llamarte al arrepentimiento porque eso es algo a lo que Dios nos llama a nosotros. Hermanos, por la gracia de Dios, somos una iglesia donde nosotros, esta iglesia, palabra de vida, tenemos muy buenas relaciones unos con otros. Hemos demostrado mucho amor, generosidad. Cuando un hermano está en una dificultad bien grave, hemos dado testimonio de cómo hermanos se apoyan los unos a los otros. Y qué hermoso es eso. Estamos unidos y nos cuidamos. Pero no nos engañemos. Llegará el tiempo, y esto va a suceder, en que tendremos que confrontar a un hermano en pecado. Llegará el tiempo en que nos tendremos que confrontar unos a otros, incluso públicamente en nuestra iglesia, en la reunión de miembros. Eso va a suceder. Ese día llegará. Lo que no podemos hacer es quedarnos callados ante un pecado público y vergonzoso de un miembro de nuestra iglesia. No podemos callar porque Dios nos manda a hablar. Todo con amor y mansedumbre, pero debemos actuar. En nuestro pacto de miembros decimos, los que han participado, ya sea que son miembros o han participado de las clases de membresía y no han sido miembros, hay una parte de la estipulación que dice, ejerceremos con cuidado afectuoso y vigilante uno sobre el otro y fielmente nos amonestaremos y rogaremos unos por otros conforme la ocasión amerite. Hermanos, estamos comprometidos. No podemos descuidar este compromiso de llamarnos a la santidad. Lo primero que vimos de la vida espiritual del creyente en comunidad es que nosotros buscamos restaurar al hermano en pecado. En segundo lugar, vemos que los creyentes espirituales en la comunidad comparten sus cargas unos con otros. Comparten sus cargas unos con otros. Vean conmigo Gálatas 6, verso 2.
Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esto nos dice que los cristianos tendrán cargas pesadas, bien pesadas. El estar atrapado en pecado es una carga muy pesada, hermano. Pero también hay muchas otras cargas pesadas. Está la tristeza, la preocupación, la duda, el fracaso, la pérdida de un empleo, la soledad, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, el divorcio, una crisis familiar, la discapacidad, la depresión. Y todas ellas pueden variar de tamaño y forma. Se nos hace difícil manejarlas porque estas cargas por nosotros mismos, porque son bien pesadas. Son tan pesadas que deben ser compartidas con otros creyentes para poder ser llevadas. Dios lleva nuestras cargas por nosotros, hermano. Nuestra carga mayor es la carga infinita de nuestro pecado y nuestra culpa. Es una carga que solo Dios podía llevar. Y la llevó cuando Jesús llevó su cruz al Calvario y murió así por nuestros pecados. Esto es una oportunidad para ti que todavía no has abrazado el sacrificio que Jesucristo hizo por ti. Hermano, Dios ha provisto para librarte de la carga del pecado y las consecuencias y la culpa de ella. La ira de Dios está sobre ti si todavía tú no has abrazado ese sacrificio que Jesús hizo por ti. Abrázalo ya y experimenta ser librado de ese castigo eterno. Dios también sostiene nuestras cargas más ligeras. No tan solo esa carga eterna. Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 5 verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los hombros de Dios, hermanos, son suficientemente fuertes como para llevar todas nuestras cargas, hasta la más pequeña que podamos pensar. Ahora bien, muchas veces la manera en que Dios lleva nuestras cargas es por medio de hermanos en nuestra iglesia. ¿Cómo nosotros llevamos la carga unos con otros en la iglesia local? Cuando servimos las necesidades de un hermano o una hermana, cuando oramos por ellos, cuando los acompañamos en el dolor, cuando los aconsejamos por medio de la palabra, cuando restauramos al hermano que está en pecado. Así nosotros podemos llevar las cargas de nuestros hermanos. Y de esta manera cumplimos así la ley de Cristo. ¿Cuál es esta ley de Cristo que Pablo nos está mencionando? ¿Cuál es esta ley? Pablo nos explica, que nos explicó ya en Gálatas 5, verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Pablo citó las mismas palabras de Jesús en Juan 15, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Una forma de cumplir la ley de Cristo es llevando las cargas de los demás, hermanos. Al llevar las cargas de los demás, nos convertimos en cristianos que cumplimos la ley de Cristo. No nos olvidemos, no somos salvos por cumplir la ley, pero una evidencia de nuestra vida espiritual es que nosotros cumplimos la voluntad de Dios para nuestras vidas cuando la expresamos
públicamente cargando las cargas de nuestros hermanos. Debemos seguir amando a nuestro prójimo como nosotros mismos, llevando la carga de los demás, así como Cristo mostró su amor por nosotros cuando llevó la carga de nuestro pecado a la cruz. ¿Qué vimos sobre la vida espiritual del creyente en comunidad? Vimos primero que busca restaurar al hermano en pecado. Segundo, comparte las cargas con otros hermanos. Veamos en tercer lugar que considera importante a su hermano. Gálatas 6:3 nos dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este por qué explica la razón del versículo número 2. La única manera de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es reconociendo que nuestro prójimo es tan valioso a los ojos de Dios como lo soy yo. Como somos cada uno de nosotros delante de Dios, viendo a nuestro prójimo igualmente de valioso. La forma en que nosotros tratamos a los demás va a depender en gran manera de lo que nosotros pensamos sobre nuestro hermano. Las personas que tienen una opinión muy alta de sí mismos generalmente no están dispuestos a cargar con las cargas de nuestros hermanos. No están dispuestos. Son demasiado egoístas para ser generosos. Viven como si servir a los demás está por debajo de ellos y no lo ven como un acto espiritual. Pablo dice que no estar dispuestos a pensar en que no estar dispuesto a pensar en nuestros hermanos como alguien importante a quien debo ayudar con su carga es una falta de amor. No valorando la multitud de hermanos que componen el cuerpo de Cristo, mostrando que su vida espiritual en realidad está vacía. Pablo dice que estas personas se creen ser algo, pero son nada. Cuando nos acercamos humildemente a Dios, somos algo amado y valioso. Cuando estamos cegados por el orgullo pecaminoso, nosotros no somos nada para Él. Los que persisten en esta actitud se engañan a sí mismos. La única manera de llevar la carga de otra persona con sus cargas exige de nosotros tiempo. Nuestro tiempo. Tu tiempo bien valioso. Ese tiempo que tal vez querías pasar después de un día de trabajo bien cargado para sentarte, ver el televisor y no pensar en nada más, va a requerir tal vez ese tiempo. Y el servir y llevar las cargas de otros hermanos puede cambiar tu agenda, puede cambiar tus planes. Tal vez tuviste que levantarte más temprano o acostarte más tarde para ayudar a un hermano. O inclusive salirte de tu ruta hacia tu hogar para poder visitar a un hermano. Ayudarles requiere un tipo de sacrificio que solo lo haremos si consideramos a nuestro hermano más importante que nosotros mismos. ¿Qué vimos sobre la vida espiritual del creyente en comunidad? Vimos que busca restaurar al hermano en pecado, comparte las cargas con otros hermanos y considera importante a su hermano. Veamos ahora el cuarto punto. La vida espiritual del creyente en la comunidad examina sus obras. Gálatas
Los versos, capítulo 6, versos 4 al 5, si leen, dice, así que cuando uno someta a prueba, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pablo nos dice, así que, es como si dijera, por lo tanto, de modo que. En otras palabras, debido a que debemos considerar al hermano tan importante como nosotros mismos, cada uno someta a prueba su propia obra. Poner a prueba se refiere a escudriñar, a comprobar. Esta palabra se utilizaba bien comúnmente cuando se evaluaba el mensaje de un evangelista, un maestro o un predicador. Y lo que se está refiriendo es a un examen bien riguroso, que en otras palabras nosotros debemos estar examinando nuestra propia conducta, preguntándonos si hemos cumplido con lo que Dios espera de nosotros como creyentes. Cuando he ayudado a restaurar a un hermano en pecado, me debo de preguntar, ¿lo he hecho como me dice Gálatas 6:1? ¿Con un espíritu de mansedumbre? ¿Lo he hecho con humildad? ¿Comparto la carga con otros hermanos? Cuando la comparto, ¿lo hago en amor cumpliendo la ley de Cristo? ¿Lo hago considerando al hermano tan importante como a mí mismo? Pablo dice, quien actúe como Dios ha mandado, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Ahora, este gloriarse no es el orgullo pecaminoso que nosotros estábamos describiendo en Gálatas 6:3. No nos gloriamos en nuestros propios logros, hermano, sino en lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Este gloriarse glorifica a Dios, no nos glorificamos a nosotros mismos. Este gloriarse dice las palabras de Jesús que nos menciona en Lucas capítulo 17, verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, eso hicimos. No nos comparamos unos con otros, hermanos, sino nos comparamos con el estándar que Dios ya nos ha presentado. El peligro de compararnos con los demás es que si nos vemos por encima de otros, tendremos un orgullo pecaminoso. Mira cómo me quedó eso. A nadie le quedó como me quedó a mí. Eso es un orgullo pecaminoso. Pero también, si nos evaluamos por debajo de otros hermanos o pensamos que nos quedamos atrás, nos sentiremos decepcionados de nosotros mismos y caeremos en el peligro de no hacer nada por nosotros, nada por otros. Eso es como decir, a mí no me va a quedar como aquella hermana, mejor ni me ofrezco, yo no tengo esos talentos. Y dejamos de servir. Los cristianos tenemos diferentes dones y capacidades y Dios quiere que llevemos las cargas de los demás con los dones y las capacidades que Dios nos ha dado a nosotros. No somos responsables de hacerlo todo o de hacer lo mismo que mi hermano, sino que somos responsables de realizar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Algunas veces no es fácil hacer una evaluación precisa de nosotros mismos, de cuáles son nuestros dones, pero también cuáles son nuestras debilidades.
¿Conoces tus debilidades? ¿Conoces tus dones? Y tal vez requieras ayuda. Y esa ayuda la puedes conseguir en hermanos que te han visto, que viven contigo en esta vida de comunidad en tu iglesia. Algunas veces no queremos preguntar, tenemos miedo y pánico a recibir la verdad, lo que realmente piensan de nosotros. Pero eso a veces nos va a ayudar a nosotros a que podamos superarnos, a poder hacer un trabajo mejor para la gloria de Dios. Saber cómo nosotros estamos nos ayuda a llevar mejor las cargas entre los hermanos. Este versículo tiene una importantísima implicación para la espiritualidad cristiana, hermano. Y hacemos bien en prestar atención a este mensaje en nuestras propias vidas. Ahora, hermanos, aquí tenemos una aplicación importante para nosotros. Cuando sientas la tentación de compararte con otro hermano, compárate con Cristo. ¿Por qué? Porque someter a prueba nuestra propia obra? Porque cada uno llevará su propia carga. Esta carga no es la misma carga que mencionamos en el versículo número 2. No es la carga que se debe de compartir entre los hermanos, que es muy pesada. Aquí, la carga que se menciona en Gálatas 6:2 es una carga tan y tan pesada que debe ser llevada por varias personas. Pero la palabra carga que se utiliza en el versículo 5 se refiere a una mochila de viaje. En otras palabras, como si fuera un bulto. Y es una carga que el bulto debe ser llevado por cada uno individualmente. ¿Por qué? Porque es nuestra propia responsabilidad personal ante Dios. Dios te ha dado a ti múltiples dones para enfrentar las situaciones que llegan a tu vida. Tú no vas a poder haber hecho bien si no cargas tu propio bulto, tu propia mochila para poder llevar los dones y ejercerlos con otra persona. Pero tú, solo tú, tendrás que responder por la forma en que cumplas las responsabilidades que Dios te ha dado. No, yo no puedo responder por los dones de mis hermanos, pero tengo que responder por los dones que Dios me ha dado. ¿Cómo los ejerzo de acuerdo a la voluntad de Dios? Dios nos juzgará a todos en base a nuestro llamado, a nuestros dones y nuestra obediencia. Así que haz tu propio trabajo. Hagámoslo sin compararnos con nadie más. Y hagámoslo bien, porque un día tendremos que responder ante Dios, tanto por lo que hemos hecho como por lo que hemos dejado de hacer. Estaba leyendo un artículo de John Piper que se titula ¿A ti qué? Sígueme. Liberado de la comparación mediante palabras abruptas en Desiring God. Y ese artículo a mí me voló la cabeza. John Piper estaba hablando sobre algo que le sucedió a él. Mientras estaba en su último año de seminario, él recibió una carta de su director. Y el director le puso en esa carta: la mejor manera de amar es no comparándote con otros. Y puso, sígueme. Y le puso un pasaje en Juan capítulo 21. Y es la historia después que Jesús es resucitado de los muertos. Y se encuentra delante de Pedro y le pregunta 3 veces:
Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, a cada una de ellas. Inmediatamente después de decirle, Pedro, ¿me amas? Jesús le dice, vas a morir de esta manera. Se entiende que es de a manera de crucifixión. Y Pedro, lo primero que piensa cuando le dicen, vas a morir crucificado, él dice, ¿y qué hay de este? Mirando a Juan. Yo voy a morir sufriendo y ¿qué hay de este que está conmigo también? Que me ha acompañado bastante en este ministerio contigo. Y Jesús le dice, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme. Tú sígueme. Eso John Piper describe que para él fue libertador. Esas palabras. Y fue libertador para él porque él sufría grandemente mientras estaba en seminario comparándose con otros predicadores. Comparándose tal vez con predicadores que, como Willie Bockham, que cuando predica sobre el evangelio lo hace de una manera tan y tan poderosa sin tener que estar leyendo sus notas. Y él decía, yo no puedo hacer eso. O tal vez se comparaba con otros predicadores que sabían hacer la aplicación del evangelio a la vida profesional. O tal vez se comparaba con aquellos que tenían tanto conocimiento sobre el posmodernismo y muchas otras palabras de seminario. Y él a eso lo atribulaba. Se ahogaba tanto, inclusive en leer la revista Christianity Today, porque continuamente había reportes de cómo llevar una iglesia eficientemente. Cómo hacer mejor la adoración, cómo liderar mejor la oración, cómo predicar cada vez mejor, cómo hacer todas estas cosas. Era tan y tan abrumador porque él se preocupaba continuamente por lo que ellos hacían bien, que él todavía no lo podía lograr. Pero cuando se topa con Juan capítulo 21, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme. Tú sígueme. Es sumamente libertador el saber que Cristo no va a evaluar la manera en que yo hago igual o menor o mejor que otros predicadores o otros maestros, o sirvo mejor que otros hermanos o menor que otros hermanos. Cristo va a ver que yo lo siga a Él fiel con lo que Él me ha dado. ¿Cómo vemos la vida espiritual del creyente en comunidad? Vimos 4 puntos. Vimos que busca restaurar al hermano en pecado. Comparte las cargas con otros hermanos. Se considera importante y que considera importante a su hermano y examina sus obras. Hermanos, no hay mejores palabras para concluir que citando las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 3 al 8. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos, hermano. Padre,
¿Cuánto nos falta por crecer, Señor? Gracias, Padre, porque la vida espiritual tú la has diseñado y la has mostrado para que la vivamos de manera que sea pública entre los hermanos, no alejados, no solos, no distanciados del mundo, sino reflejando el fruto de tu Espíritu en nuestras vidas por medio de la expresión pública de nuestro servicio a otros hermanos. Padre, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por las veces que nosotros no hemos buscado restaurar a un hermano en pecado, como nos dice tu palabra que lo hagamos. Te pedimos perdón, Señor, cuando nos hemos visto orgullosamente el no compartir estas cargas con otros hermanos, ayudándonos los unos a los otros. Considerando a nuestro hermano tan importante como nosotros mismos, Señor. No poniendo a prueba nuestras obras delante de ti, Señor. Evaluándonos a la imagen de Cristo. Encontrando la gracia, Señor, de que tú nos has llamado a seguirte a ti, no a compararnos con otros hermanos, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a que podamos vivir una vida espiritual, en comunidad, que te honre y te glorifique a ti. Que resplandezca esta imagen de Cristo como iglesia, como cuerpo, Señor. Para tu gloria y para tu honra. Fortaleciéndolos los unos a los otros. Que el mundo vea algo diferente en nuestras vidas, Señor. Que aunque todos somos pecadores, que el mundo ve el cambio que solo tú puedes hacer en nuestra vida. Que continúa renovando nuestro entendimiento. Y que esta obra, lo que tú comienzas, no acaba, Señor, hasta que sea completada. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.